¿Qué tal, amigos de Tuxteno.com? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Tuxteno. Yo soy Antonio Karam. Sean bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que nos hemos estado guardando, nos hemos estado saboreando ahí desde que arrancamos esto que es año cero. El día de hoy estaremos hablando de este administrador de contenido de nombre WordPress. Pero también tenemos por ahí algunas noticias interesantes que iremos desglosando previamente. Pero antes de empezar, saludo como es habitual a mi amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, estimado Joel, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos. Un excelente programa el día de hoy. Y bueno, pues también como es regular, ¿no? Saludo a mi buen amigo Joel Barrios. Joel, ¿qué dices? ¿Qué andas? Bien, buenas noches. Ahora sí que muy entusiasmado con el tema del día de hoy porque hay mucha tela de dónde cortar. Buenas noches, Jorge. Totalmente de acuerdo, pero bueno, pues pónganse cómodos, ¿no? Lo poníamos por ahí en el titular justamente de el previo de este podcast, ¿no? Seguramente por ahí hay como dos bandos, ¿no? Está la gente que, bueno, pues seguramente no es tan técnica, no es tan, digamos, aficionada, ¿no? O de profesión a este tema de la tecnología, y probablemente te hicieron por ahí una página y tengas la duda de si está en WordPress o no, o abiertamente te dijeron si está en WordPress. Bueno, pues hoy justamente estaremos hablando de lo bueno y lo malo de esta herramienta. Pero mi buen Jorge, pues antes de empezar a hablar de WordPress, lo platicábamos también ahí un poquito al inicio, pues vaya, curiosamente, ¿no? Se dan estas noticias en bloque acerca de este tema ya tan mencionado por los últimos 2 años del tan famoso home office. Y la noticia, bueno, pues muy puntual va ahí, ¿no? En cómo ha sido complicado para las empresas hacer que la gente regrese físicamente a la oficina. Jorge, ¿quieres ahí más o menos darnos un poco de contexto para arrancar el podcast de Tuxteno? Sí, mi estimado Toño. Pues lo que pasa es básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos la problemática que, pues, digo, aquí en mi país, ¿no? En mi país sí, o sea, regresa a trabajar y si no, te quedas sin trabajo. Y obviamente la situación económica nos dice, sí, ahí te voy. Pero en otros países pues con economías diferentes, un poquito mejores, pues dicen, oye, es que tengo realmente el problema de cómo le hago para que la gente venga a trabajar, porque pues llegan pues esta situación de que pues estoy acostumbrado, soy más eficiente en casa, trabajo mejor, ¿sí? Y básicamente, bueno, pues el bicho sí nos hizo como que pues dar lo mejor de cada uno de nosotros para conservar nuestros respectivos trabajos y poder trabajar en casa y solventar esto. Pero ya ahorita con, bueno, toda esta serie de que ya la gran mayoría ya de la gente está vacunada, que ya la mayor parte de las personas pues ya tienen 4 o 5 refuerzos. En ciertos países ya hasta te las venden así con las papas o con las papitas, o póngase su refuerzo, mire, aquí en la tienda, aquí en la bonita cadena internacional, porque en muchos lugares pues no hay de estas cadenas aquí como en México, pero o sea, ya es una realidad que pues ya el bicho ya no es un tema de peligro, vamos a decirlo así, como lo era hace 2 años. Pero bueno, entonces, pues las empresas se han estado viendo en esta problemática en llegar y decir, oye, pues ya vente a trabajar, ¿no? O sea, originalmente el contrato, cuando te contraté, decía, pues tienes que estar en las instalaciones. Y bueno, pues a comparación de estos lugares en donde todavía tienen oportunidad y tienen hasta la opción de ponerse en esa posición de decir, oye, si trabajo desde mi casa, y si mejor ya no voy. Aunque, pues, por ejemplo, aquí, pues yo sé de muchos que pues, no tenemos esa opción. Y bueno, a menos que, claro, tengamos nuestros propios negocios y hagamos home office. Sí, de hecho, Pero es lo que quería justamente comentar, que bueno, pues finalmente como que los tres que estamos aquí tenemos un rol de trabajo muy, muy distinto, ¿no? En mi caso, bueno, pues a mí me tocó justamente, ¿no? Esta, digamos, doble modalidad de en sitio y pues bueno, me tocó estar prácticamente 1 año y medio de home office, ¿no? Y decirlo, ¿no? Que de repente a lo mejor para
no sé, el tipo de trabajo que desempeñamos nosotros, si la empresa está como que lista tecnológicamente para que puedas trabajar desde casa, pues bueno, no pasa absolutamente nada, pero también es una realidad que hay empresas que no estaban listas y que incluso pudiéramos decir que no están listas y bueno, pues ahí sí no habría de otra. Pero muy en tu estilo, Joel, digo, para la gente que está trabajando remotamente desde su casa, digo, tú ya tienes una gran cantidad de tiempo trabajando directamente en tu casa de forma remota, pues vaya, pareciera, ¿no? Que este formato ante esta situación viniera a consolidarse, pero vemos que empresas grandes, ¿no? Y tenemos por ahí otra nota, en el caso de Elon Musk con Tesla, pues pareciera que están desesperados porque los empleados regresaran o regresen ya de forma física y presencial a las oficinas, Joel. Así es, mira, es un tema complicado porque por un lado, lo que nos enseñó la pandemia es que realmente las oficinas no son tan necesarias en muchos casos. ¿Sí? Y yo te lo digo yo por experiencia propia, porque pues, yo tengo trabajando de home office pues prácticamente 23 años, ¿me explico? Pero en algún momento dado yo llegué a tener oficina, de hecho llegué a tener oficina en diferentes domicilios. La oficina que más lejos me quedaba pues estaba en San Miguel Chapultepec y yo vivía en Cuapa, entonces estamos hablando de un viaje de 2 horas diarias de ida y 2 horas diarias de regreso. Entonces te soy honesto, perdía 4 horas de mi vida solamente en transportarte, y, ojo, claro. Eso utilizando transporte público, porque si me iba en automóvil, la cosa se podía extender hasta 2 horas y media, 3 horas. Sí. Esa es la cuestión. Ahora, la cuestión es que para muchas empresas esto del home office fue muy benéfico porque, bien, primero le bajaron muchísimo los costos. O sea, te imaginas una oficina, ya no tener que estar encendiendo todas las computadoras de la oficina todo el día y además no tener ni siquiera que encender las luces. Realmente eso les redujo mucho los costos. Por otro lado, algunas empresas se dieron cuenta que haciendo home office tienes una buena productividad y realmente una oficina está obsoleta, o sea, realmente no tiene sentido alguno tener una oficina, que ese es el otro punto al que voy a tratar de tocar. Para lo que es la industria en general, el home office no es tan bueno porque precisamente deja obsoletas las oficinas y hace que un edificio de 40, 50 pisos sobre Avenida Reforma se vuelva un elefante blanco, cosa que obviamente no le conviene absolutamente a nadie. Bueno, a nadie de la gente que de los accionistas, digamos, ¿no? Claro. Se dedican a construir ese tipo de edificios, ¿no? O sea, realmente el home office para ese tipo de empresas que viven de rentar oficinas no es bueno, obviamente, ¿no? Y hay empresas que, por ejemplo, han invertido muchos millones y millones y millones de dólares y de pesos en tener una oficina para tener a sus trabajadores ahí. Y la cuestión es que esa oficina con el home office se fue un elefante blanco. O sea, hizo una inversión de, ¿qué te gusta? Un edificio que ha de costar unos 3,000, 4,000 millones de pesos. Se vuelve un elefante blanco y descubras que realmente no tenía sentido alguno haberlo construido en primera instancia. Eso es un punto para analizar, ¿no? Eso es un punto para analizar importante, ¿no? Y pero en general yo creo que el home office debería de ser el futuro, porque la gente deja de perder el tiempo en transportarse a la oficina. Muchas personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, viven, la mayor parte viven en la zona oriente y los trabajos están en la zona poniente. Entonces hay que atravesar, sea por la línea 1 o por la línea 8, hay que atravesar la ciudad desde... Sí, eso es raro, ¿no? La gente del... hasta Santa Fe, ¿no? La gente del sur trabaja en el norte y la gente del norte trabaja en el sur, caso esa raro, es la ¿no? cuestión, digo, son cosas raras, ¿no? Y transportar a las personas de sus hogares a los centros de trabajo tiene un costo principalmente para las personas, ¿no? O sea, porque para las oficinas realmente ellos les da lo mismo, ¿no? Ellos pagan un sueldo fijo y ya lo que gaste el empleado en su transporte público es boleto de él. Pero en este caso estamos hablando que a la gente que hizo home office descubrió, ok, me conviene, no tengo que perder 1:30, 2 horas de transporte de ida y 2 horas de transporte de regreso, ¿no? O sea, estamos hablando está ahorrándole a las personas entre 3 y 4 horas diarias. No, y hay un punto más, el tema que también... además se puede dedicar a otras actividades, como por ejemplo la familia, porque hay personas que se iban temprano a trabajar, no veían a la familia y regresaban tarde y ya tampoco veían a la familia, nada más la veían un rato para ver la tele y se acabó, ¿no?
Y la comida, en lo económico también habría que mencionar que Sí. la comida, sabemos que hay zonas, y por ejemplo tocabas el punto de Santa Fe, ¿no? Que de repente son zonas que no tienen, digamos, ahora sí que esa infraestructura godín, ¿no? Para poder recibir a trabajadores, y de repente, pues bueno, el comer en una zona, digamos, de ese tipo, pues bueno, representa obviamente también un gasto, pero bueno, ese es, digamos, la parte de los beneficios, ¿no? Yo coincido, el tiempo, el ahorro en el tema de movimiento, ¿no? Del desgaste incluso del mismo auto. Y bueno, el tiempo, ¿no? Yo creo que es lo más preciado. Digo, yo, por ejemplo, que tuve esta oportunidad de estar año y medio, pues de repente decir, son las 6:30 de la noche, hasta aquí voy a llegar, y ya estás a tiro del sillón de tu casa para ver algo de Netflix o hacer otra cosa, ¿no? O sea, recuperas parte de tu vida, porque la realidad es que el transporte a la oficina te roba una cantidad inmensa de tiempo. Si eso lo sumas, no sé, que te gusta, que trabajes 30 años y trabajes 5 días de la semana, multiplicado por ¿qué te gusta? 3 horas que te ahorres de tiempo, y eso multiplícalo por 300, vamos a suponer unos 250 días del año que trabajas. No, la cantidad de tiempo que te ahorras, sí, claro, es brutal, o sea, realmente es brutal. Ahora, pasando a otro enfoque, también habría que decir que, bueno, fue un proceso de adaptación, y ya en lo que es lo laboral, ¿no? En los equipos de trabajo. Acá, bueno, pues yo creo que hubo de todo, ¿no? Hubo gente que pues obviamente abusó, ¿no? También de esa situación, ¿no? Como también puedo decir que hay gente, ¿no? Que lo hemos platicado, lo hemos expresado ya un poquito ahora tras bambalinas, que pues de repente a veces también trabajabas más, ¿eh? O sea, estabas ya como que en casa, estabas de alguna forma cómodo, ¿no? Con tu música, en tu estudio, con tus equipos, y pues bueno, de repente era, pues no hay nada que hacer, no estamos encerrados, ¿no? En época de COVID, y muchas veces creo que las jornadas tendían a extenderse, pero creo que todavía este paradigma, ¿no? Sobre todo a lo mejor de los dueños, de los accionistas, de los líderes de muchas empresas, creo que todavía les cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? Que a lo mejor el tema de la productividad, incluso de esta psicología, ¿no? De poder trabajar en un entorno un poco menos tóxico, porque sabemos que de repente en las oficinas el ambiente tóxico también está al orden del día, como que favorece, ¿no? Y bueno, Jorge, platícanos un poquito, ¿tú cómo lo viviste de tu trinchera? Pues es que, siendo sincero, a mí siempre me ha tocado pues tener pues al ser de sistema siempre tienes a los jefes encima cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Sí, entonces pues desde acá pues era muy sencillo, porque simplemente había días que decidía, ¿sabes qué? Pues no tengo internet y ya se acabó. Como decías, los abusos eran tremendos, entonces dije, oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ¿no? O sea, ya hice X o Y trabajo, ya lo puse bien, ya está funcionando, y todavía son de estas empresas que pues desafortunadamente el mando es bastante negrero, ¿no? Y dices, oye, pues ya tengo que descansar, ¿no? Y no, pero es que me superurge, que no sé qué me superurge, pues había muchas cosas que ni siquiera tenían sentido. O sea, ¿te superurge instalar un Office? Pues no, ¿sí? Y de repente no sé si estén de acuerdo, pero yo reitero, como que nuestro sector de alguna forma, aunque no estés haciendo home office como tal, es muy dado a que pues obviamente un fin de semana, ¿no? En la noche estés como que muy al pendiente, ¿no? De las operaciones, que de repente trabajamos o corremos procesos en la noche, y como que es una tarea muy habitual, ¿no? La verdad, yo tendré que decirlo, para mí sí era una completa utopía, ¿no? El que en un momento dado pensara que iba a poder trabajar de lunes a viernes desde la comodidad de mi casa, con mi computadora, con mi música, ¿no? Pero que pues de alguna forma fuera algo constante, y bueno, hemos visto que, como decía por ahí el buen Electrón, saludos Electrón ahí en el chat, pues pareciera que este modelo como que híbrido, ¿no? Empieza a consolidarse. O sea, si bien no está como tal el que a lo mejor las empresas continúen al 100% trabajando con home office, pareciera que este modelo híbrido se empieza a consolidar, Joel, y bueno,
pues también hablar, ¿no? Está la parte, como decías, el ahorro en oficinas y a nivel personal, pues de repente también el desgaste de tu propio equipo si es que no te proporcionan un equipo propio. Pero bueno, creo que querías comentar algo más acerca del tema de home office. Mira, lo primero que se dio cuando inició la pandemia, cuando la gente quiso empezar a hacer home office, primero que nada se dieron cuenta que las empresas que no tenían infraestructura para hacer home office, porque en muchos casos se requería hacer conexiones por VPN o bien conexiones por escritorio remoto, a través de enlaces que se dieron cuenta que les quedaron pequeños, y que realmente no tenían la seguridad ni la infraestructura para poder hacer el home office. Entonces eso complicó mucho las cosas, ¿no? Entonces las empresas para empezar, tuvieron que recontratar sus enlaces y pedir más ancho de banda. Y los que ya lo tenían tuvieron que poner software de VPNs o bien configurar servidores de remotos para poder tener el acceso a las aplicaciones corporativas y ese tipo de cuestiones. Ahora, ese fue el primero de los pormenores. El segundo pormenor es que cuando tú trabajas en una oficina, tú estás trabajando estás trabajando en una red corporativa, y una red corporativa implica que tienes adelante de ti un cortafuegos que limita las conexiones para que en un momento dado, si te infectas, por ejemplo, de un virus en la máquina de la oficina, va a ser muy difícil que ese virus tenga comunicación al exterior para integrarse, por ejemplo, a una botnet. Pero cuando estamos hablando de que estás trabajando con la máquina de tu casa no tiene un cortafuegos adelante que le proteja de todo. Regularmente el cortafuegos es el más simple de todos, el que viene en tu módem y te permite hacer conexiones a cualquier cosa, ¿no? Pues eso permite también que tu máquina sea mucho más propensa a infectarse de cualquier cantidad de malware que te puedas imaginar, y en un momento dado tu máquina puede comprometer la información de la empresa en un momento dado si llega a ser información relevante, ¿no? Ese es el otro pormenor que tendría. Y el siguiente pormenor, obviamente, es lo que implica que el usuario, lo que es el empleado, tenga que utilizar su equipo casero para poder trabajar. Estamos hablando de que el desgaste va a estar en su máquina, en su casa. Lo que es su disco duro va a trabajar mucho más de la cuenta. Está consumiendo luz en su casa, está consumiendo energía eléctrica, está consumiendo mucho más tiempo el uso de la computadora al día. Entonces eso le incrementa los costos a nivel personal, y esos costos la mayor parte de las empresas no los han cubierto o no tienen la intención de cubrirlos porque pues, estás en home office, ¿no? Fíjate, y eso es lo que ha generado también algo de protesta por algunos empleados. De hecho, ha habido empleados que han demandado precisamente para que la empresa, por haber hecho el home office, les cubra los gastos por lo menos de la energía eléctrica. Sí, incluso se hablaba por ahí que algunas empresas hasta estuvieron dando pues apoyos para el pago de internet, ¿no? Incluso hasta para sillas, ¿no? Para que pudieran, digamos, trabajar de forma correcta. Yo les cuento un pormenor, ¿no? Ahora que hablabas de este tema de los cortafuegos, de las conexiones remotas. A mí me llegó a pasar, por ejemplo, que algunos proveedores de internet tenían bloqueados ciertos puertos para cierto tráfico de conexiones remotas. Entonces, de repente era, ok, ya tengo listas las conexiones remotas, ya hay internet, y había momentos en los que ciertas personas con ciertos proveedores de internet no se podían conectar, ¿no? Sí, y ya ahí tú, como administrador de sistemas, pues dices, pues es que ¿cómo te ayudo? Está todo dado. El problema, ahora sí que ahí sí le aplicas, el problema es tu internet, ¿no? El problema es tu internet, ¿no? Y fíjate que yo pasé por muchos de esos problemas precisamente con algunos de mis clientes que se movieron a home office, precisamente porque las conexiones que utilizaban, pues voy a decir los nombres de las empresas porque la verdad es que no me da ninguna pena echarles tierra ni tampoco echarles, así que exhibirlos. Pero por ejemplo con Easy es uno de los peores servicios que he visto en mi vida para proveedor de internet. De primera instancia, Easy tiene bloqueados los puertos de correo electrónico, entonces no se podían conectar a los servicios de correo corporativos. Entonces la única manera en que podían hacerlo era conectándose por webmail o bien siguiendo un instructivo que se les preparó, es que tienes que entrar a tu modem, le tienes que picar aquí, le tienes que activar estos puertos, tal, para que te dejes salir y te puedas conectar con tu Outlook. Ese fue uno de los principales problemas que hubo. El otro fue, por ejemplo, Total Play. En algún momento dado, se requería, por ejemplo,
un desarrollador tenía que mostrar un trabajo que estaba haciendo en su computadora. Y resulta que Total Fail, sus enlaces caseros, o así que los enlaces para una casa cualquiera, no te dan una dirección IP pública, te dan una dirección IP privada y de ahí te sacan por un pool de direcciones públicas. Entonces no había manera ni poder alguno que pudiera hacer que este desarrollador pudiera mostrar, por ejemplo, el servidor web que estaba en su computadora, ¿no? O sea, tenía que a fuerzas contratar una IP fija con Total Fail y eso le implicaba un costo adicional. Sí, Jorge. Las cosas son las que de veras son tremendas. Así que aquí se exhibió qué proveedores son buenos y qué proveedores son malos. Para mí, malísimos, Easy y Total Fail. Definitivamente. Ok, bueno, pues yo anduve... Para mucha gente, aunque no lo crea, el menos malo de todos sigue siendo Telmex. Sí, no, Telmex es un caballito de batalla, ¿no? Yo podría decir que, bueno, en el caso particular tengo Total Play, la verdad es que no tuve ningún problema durante la pandemia. Pero como lo hemos platicado, a veces depende mucho de la situación geográfica de la cual estemos hablando. Pero bueno, voy contigo, Jorge, para cerrar el tema y ya pasar directamente al tema de WordPress. Decir que, bueno, al final, a título personal diría, durante este año y medio, ¿no? Como que sí había esa cierta nostalgia, ¿no? De esa rutina del día a día, de pararte, a lo mejor bañarte, prepararte tu café, disfrutar de ese café, ¿no? Cuando vas rumbo al trabajo, que es parte, digamos, como de esos rituales, ¿no? Que cada quien tenemos cuando va empezando el día y además que, bueno, pues ayuda, ¿no? A irle cambiando un poquito el mode en el día. Para mí las mañanas son muy malas, entonces sí requiero y ocupo un par de cafés. Entonces, de repente como que sí esta rutina, ¿no? De arrancar de esa forma el día, de repente llegar y ver caras nuevas después de tanto tiempo de estar encerrado, pues vaya, tengo que decirlo, si era algo que extrañaba, ¿no? Que posteriormente ahora que ya la mayoría o muchos ya estamos de regreso, empezamos a retomar estas rutinas, a vivirlas y bueno, decir que a título personal fue un respiro, pero que a título de trabajo, ¿no? O en temas de trabajo, pues te das cuenta que prácticamente por los mismos cuidados que todavía se siguen teniendo, pues prácticamente algunos soportes, algunos temas de apoyos, de pruebas, pues lo sigues haciendo de forma remota, ¿no? O sea, ya este tema de a lo mejor tener reuniones, de acercarte con algún team para mostrar alguna solución, etcétera, pues pareciera que justamente empiezan a quedarse obsoletas y de todas maneras sigues usando las herramientas que utilizabas cuando a lo mejor trabajabas en tu casa. Entonces, yo sí considero que va a ser difícil, ¿no? Que el modelo de home office se pueda como que adoptar al 100%, pero creo que esta solución o alternativa de poder hacerlo de forma híbrida, una mezcla ahí entre unos días en oficina, unos días a lo mejor en casa, pudiera funcionar. Pero bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Jorge, remátala, por favor. Y pues nada más como tema y como para finalizar esto, pues efectivamente ya muchas empresas, sobre todo, y pues sí, sobre todo en Monterrey, de la frontera norte del país, todos ya están contratando en modo híbrido y en modo remoto. ¿Por qué? Porque ya efectivamente es más barato, es más económico y además es más cómodo para la persona. Solamente vas digamos, la entrevista se hace en línea, ya ni siquiera vas, o sea, lo único que vas es a firmar tu contrato y te regresas. Y a partir de ahí, home office. Entonces, vámonos. El esquema híbrido, pues ya es una realidad, ¿eh? Y se muy va bien, a ir muy bien. Para el real. Bueno, pues esto es un poquito ahí con las noticias que se dieron en la semana respecto a, bueno, pues esta dificultad que efectivamente las empresas están teniendo, ¿no? Para que sus empleados regresen. Se habla de que incluso hay empresas en donde los mismos trabajadores se han organizado, han recabado firmas, hablan con sindicatos, de alguna forma, bueno, pues buscan, ¿no? Que este formato siga y bueno, pues veremos qué sucede al final de cuentas. Pues creo que es un ganar-ganar y vaya que se ha probado y se han podido testear todas estas formas de trabajo en 2 años. Pero bueno, mi buen amigo Joel Barrios, frótese las manos. Ya estamos listos para poder platicar esto que, bueno, pues nos ha dado horas y horas de sano entretenimiento y de plática. Y que bueno, hemos podido desmenuzar tanto este tema de WordPress que justamente hemos decidido darle pues un programa completo para hablar de este administrador de contenido
que Joel, tú eres muy bueno ahí para dar un poquito de contexto. Hablemos un poquito ahí. Bueno, WordPress nació y bueno, pues pareciera que hoy por hoy uno de los principales dolores de cabeza que le puede pasar al software es que se vuelva popular. Joel, Sí, WordPress, arráncate por favor. Bueno, hablemos un poco de historia. WordPress nació en el año 2003, justamente en el pico de la era dorada de los blogs. Y bueno, se hizo popular y famoso precisamente porque era increíblemente fácil de instalar. Estamos hablando de la instalación, la famosa instalación de un solo clic. Prácticamente un solo clic. Y teníamos un software en PHP MySQL que era fácil de instalar, fácil de configurar, fácil de utilizar, y te permitía poner en pocos minutos básicamente la página corporativa, así que la página de la empresa o tu blog personal. Ahora, el hecho de que se haya hecho tan popular tiene sus inconvenientes. Primero que nada, pues, el que se haga popular implica que también va a haber muchas más personas que van a estar interesadas en buscarle vulnerabilidades y en aprovecharlas, que esos son otros los detalles. O sea, cualquier cosa que se haga popular va a sufrir ese mismo problema. Eso le pasa, por ejemplo, a Windows, que tiene una cuota de mercado de más del 90%. Pues es obvio que la mayor parte de los exploits y las vulnerabilidades que se trata de buscar en equipos conectados a Internet, pues obviamente sean para Windows, ¿no? Pero en este caso, a nivel de software para manejador de contenidos, WordPress es el rey. Vamos a ponerlo así, 99 de cada 100 exploits y de bots que se la pasan buscando qué cosa hackear, regularmente son páginas de WordPress. Eso es básicamente el problema que tiene WordPress. Entonces, ahora, realmente el problema en sí no es WordPress en sí como tal. El problema de WordPress es su club de admiradores. me gusta. Más, su problema es el club de admiradores de WordPress, porque se volvió tan fácil de utilizar y tan fácil de instalar que básicamente cualquiera lo puede instalar. Y ese cualquiera implica desde personas del área de sistemas que saben muy bien de los esquemas de seguridad y saben qué tienen que hacer para dejar un sitio seguro y poner un sitio como debe de ser, hasta lo que son personas, que ese es el mayor problema, que no tienen ni la más mínima idea y concepción de lo que es la seguridad y que se avientan promocionando, vamos a venderte el paquete completo para que pongas la página de tu empresa, te lo posicionamos en Google y tal, y resulta que te ponen un sitio web mal configurado el servidor, en un hosting compartido que está en lista negra seguramente, y sin ninguna cabecera de seguridad, y generalmente lo instalan, lo dejan así, nunca lo vuelven a tocar. Déjame hacer un paréntesis ahí para seguir sobre esta línea de los antecedentes. Ya iremos desmenuzando un poco más el tema, pero fíjate, algo que comentas y me parece muy, muy correcto señalar es, en esta época, lo hemos platicado en otros lives, ¿no? Tenías que tener un servidor ahí en internet, ¿no? Posteriormente tenías que tener ciertos conocimientos en la instalación del software, que bueno, pues sabemos que los contenidos de WordPress, pues bueno, reciben una base de datos, había que tener un lenguaje de scripting como PHP, había que configurar un servidor web, como en su momento fue Apache, y vaya, era un kit, ¿no? De cosas que se tenían que de alguna forma dar para que, bueno, pues puedas tener esta instalación que además, pues bueno, presumía de ser muy, muy sencilla. Y Jorge, hace poco también lo comentábamos, ¿no? Y citabas perfectamente los servicios anteriormente de hosting. Era ok, te doy una cuenta de FTP, subes simplemente tu página y bueno, pues nosotros te apuntamos tu dominio, ¿no? Posteriormente todo esto fue evolucionando y bueno, pues decirlo, ¿no? Ahora, como también citaba Joel, los servicios de hosting ahora ya te pongo cualquier cantidad de scripts con todas las facilidades, con todos los wizards para que justamente se fuera consolidando esta instalación de un solo clic, y pues de repente el tener un servicio de hosting con tu propio dominio, con la posibilidad de 2-3 clics poder montar una página que además, habría que decirlo, muy vistosa, con muchas de las nuevas tecnologías, pues estaba ahí a la punta al alcance de la mano, ¿no, Jorge? De hecho, yo en algún tiempo yo me dediqué a eso, inclusive precisamente por esta sencillez, era que las armas de cajón era, por ejemplo, en
En ese entonces diseñábamos a través de Mozilla y hay unos plugins que se llaman Colorzilla para extraer obviamente toda la gama de colores, te lo den hexadecimal, en lo que quieras, en el Pantone inclusive. El otro era Mesureit, o sea que era una regla para medir las imágenes, porque muchos temas de WordPress te pedían justamente eso. Te pedían una imagen de tanto por tanto en específico para que funcionaran bien. Y el caballo de batalla, el que siempre nos salvó, FileZilla. Siempre ese era el pan de cada día en WordPress. La maravilla de esto era que tú instalabas localmente, para muchos que usan Windows, pues instalaban su PHP triado, su XAMPP o lo que tuvieran ahí a la mano, siguiente, y todo se configuraba muy bonito. Les decían en qué carpeta instalar, y ahí descomprimías el WordPress y generabas toda la paginita, y gracias al FileZilla, pues ya tú podías subir al servidor ya, el servidor web, pues todo eso sin mayor problema. Ya si aplicabas unos cambios, pues ya nada más WordPress en ese entonces te daba un archivo XLM, obviamente tenías que nombrar y de la misma forma las bases de datos, tener las mismas bases de datos, o sea, todo igual, porque si no, pues obviamente iba a ser imposible, pero sí realmente era muy, muy sencillo, increíblemente sencillo. Bueno, pues de ahí, Joel, hiciste un comentario por ahí hace rato, ¿no? Que el mayor enemigo de WordPress era su club de fans. Pues empecemos a hablar un poquito, lo decías justamente el programa pasado, ¿no? Parte del problema de WordPress, pues es el propio WordPress, ¿no? Exactamente, mira, WordPress en sí, sin complementos, sin plugins, en pocas palabras, por sí solito no es tan problemático. ¿De acuerdo? Y mientras lo tengas actualizado, que ese es justamente el meollo del asunto, mientras lo mantengas actualizado, no tienes de qué preocuparte. El problema es que muchos de las empresas y las personas que se dedican a montar WordPress, lo primero que hacen es montarte una versión de WordPress, la que sea, la que haya en ese momento. Y lo que hacen es, después de entregarte, son las siguientes instrucciones. Y eso me ha pasado con varios clientes. Punto número 1, no actualicen WordPress. Punto número 2, no actualicen el sistema operativo. Punto número 3, desactívenme las actualizaciones automáticas del sistema operativo, porque si no se me va a romper la plantilla. Entonces, este tipo de cuestiones son justamente las que uno se pone como administrador de sistemas, se queda así, ¿qué? O sea, sí, son malas prácticas, ¿no? O si son pésimas prácticas. Claro. O sea, de primera instancia son pésimas prácticas. Ahora, no actualizar un WordPress es un riesgo de seguridad continuo. O sea, inclusive, poniendo la última versión de WordPress, una versión reciente, si no la actualizas o no dejas que se actualice automático, hay vulnerabilidades que van surgiendo prácticamente casi a diario. Entonces, sí, hay que dejar que se actualice el WordPress como debe de ser. Y no solamente el WordPress, sino también el servidor completo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, el caso de un cliente que tuve hace como 2 o 3 años, que les pusieron un Ubuntu server y le desactivaron las actualizaciones automáticas. ¿Quieres que te dé cuenta qué pasó año y medio después? Dime el número de comentarios automáticos que se inyectaron. Mira, cuando revisamos el servidor estaba totalmente hackeado, estaba completamente comprometido. Estaba utilizando para enviar spam. Entonces, eso de primera instancia. En segunda instancia, revisamos el WordPress cuando hicimos el análisis forense y había cerca de 2.500 publicaciones fantasmas, o sea, publicaciones que dejaron, que metieron al WordPress y estaban... Y con ligas y claro. Y exactamente, eran ligas para vender diagramas, páginas de spam, o sea, generar, o sea, un cochinero, ¿no? Entonces, todo eso se tuvo que quitar de plano, porque estamos hablando de un servidor comprometido, no hay de otra más que formatearlo y volver a empezar de cero. Y ahora, todo esto por culpa de seguir las instrucciones del diseñador, te lo pongo en este Ubuntu y ya no me lo toques, porque si no se me descompone. Y es que lo que llega a ocurrir en ocasiones es que ni siquiera utilizan la paquetería de Ubuntu o la paquetería del CentOS o de Alameda Linux. Agarran, se ponen a compilar todo desde código fuente, porque así nos enseñaron, y le meten modificaciones o parches para que funcione un plugin a la medida, ¿no? En un momento dado. Entonces,
ya no se puede actualizar el sistema porque todo está instalado por código fuente, ¿no? Entonces, darle mantenimiento a eso está en chino. Para alguien que no le sabe y que te entreguen el puro servidor así, está en chino. Entonces, ahora, déjame comentar algo y empecemos adelante. A ir por esta línea, ¿no? Ahorita que comentas este tema de, no, pues es que lo instalaron, es que dieron estas recomendaciones. De repente, digo, yo siempre he sido una persona que piensa que el sol sale para todos, ¿no? Y que todos tenemos la oportunidad de hacer negocios en la mejor forma. Que de alguna forma convenga, ¿no? Y no sé si estén ustedes de acuerdo, pero de repente empezaron a surgir estas empresitas, ¿no? De marketing digital, en donde te vendían todo, ¿no? O eran expertos de todo y prácticamente te daban como plus el que además tuvieras tu página de internet. Muy en el sentido de lo que hemos platicado, ¿no? De que de repente hay negocios que ahora le dan más peso a las redes sociales que a la propia página, ¿no? Cuando normalmente era lo contrario. Entonces, por eso digo, hay muchas empresas de estas de marketing digital, todo este tema de vender servicios de community manager, en donde, pues bueno, a lo mejor no dudo que eran especialistas, ¿no? En eso, pero que como plus te daban tu página y pues obviamente es gente que a lo mejor no tenía esos conocimientos y lo más fácil era simplemente, pues bueno, ponerte un WordPress muy con la imagen, ¿no? Que a lo mejor habían desarrollado alrededor de las redes sociales. Y de aquí, pues bueno, podemos empezar a hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de repente lo lento que puede llegar a ser WordPress, por ejemplo, con ciertos plugins. Se pusieron muy de moda estos plugins para el maqueteo, ¿no? De páginas. El decir, bueno, pues es que el cliente me está diciendo que de este lado de la derecha quiere ahí un banner, pero del lado izquierdo quiere el menú, abajo quiere... Y entonces estos plugins que te permitían de alguna forma manipular, ¿no? De forma muy sencilla la estructura o la maqueta del sitio, pues bueno, se popularizaron, pero también habrá que decirlo, ¿no? Volvieron sitios de WordPress verdaderamente lentos, pesados de carga, incluso me atrevería a decir que, bueno, muchos de estos plugins, que la mayoría son de paga, ¿no? De repente tenían ahí su versión light y de verdad no saben la cantidad de gente que se ha acercado, amigos que se han acercado conmigo ya de último recurso de no podemos echar a andar la página porque justamente lo que mencionabas, Joel, ¿no? O sea, empresas que vendían esos plugins que a lo mejor ya incluso hasta desaparecieron, ¿no? O ese plugin migró a otra versión con otra filosofía, pues se quedaron con el plugin light, ¿no? La versión light. Y no hay forma, ya no hay actualizaciones que puedan convivir con la versión core más actual, por ejemplo, de WordPress, ¿no? Y ahí es en donde empezamos con los problemas. Exactamente, y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene WordPress, ya aquí hablando de los problemas de WordPress como tal. Hagamos un lado el club de fans, que es un problema de seguridad, ¿no? Y eso es un problema es un problema de capa 8, como le dicen por ahí, entre el teclado y el respaldo del asiento. El otro problema que tiene WordPress es su ecosistema de plugins. Su ecosistema de plugins es un asco. Yo creo que es peor que la Play Store de Google. De Google, sí. Es mucho peor porque estamos hablando de plugins. Mira, en su gran mayoría no funcionan con una versión reciente de PHP. Ahorita, por ejemplo, WordPress está atravesando por un dilema muy importante que es no puedo ser compatible con PHP 8, 8.1 y mucho menos 8.2 porque la mayor parte de los plugins para WordPress requieren una función que estaba marcada como obsoleta en PHP 7.4. De hecho, está marcada como obsoleta en PHP 7.4, pero ya desapareció por completo en PHP 8. Y eso básicamente hace que la mayor parte de los plugins de WordPress no funcionen con PHP 8. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un dilema y es un problema serio para WordPress porque sencillamente no pueden ellos avanzar de PHP 7.4 y PHP 7.4 se acaba el soporte en noviembre. En noviembre deja de recibir actualizaciones de seguridad y parches de seguridad y van a quedar básicamente a la incertidumbre todos esos servidores que están amarrados así que están amarrados por culpa de WordPress a PHP 7.4, ¿no? Entonces eso es un enorme problema para WordPress. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Pues sencillamente lo que van a tener que hacer es todos los plugins que no pasen y no atraviesen las validaciones para PHP 8 pues van a tener que desaparecer sencillamente porque no hay manera de hacerlo funcionar en PHP 8 y nos vamos a lo escribas, a menos de que los modifiques y los actualices, cosa que es lo que no está ocurriendo.
Y nos vamos... Publica sus plugins y los deja olvidados ahí y los deja, así que ya no les da mantenimiento porque ya hicieron su dinero con eso, ya cobraron lo que tenían que haber cobrado, ya no les interesa más, y entonces eso es otro problema, ¿no? El mantenimiento de los plugins, el ecosistema es totalmente insalubre. Sí, y nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de sitios rotos, ¿no? Porque habrá que decirlo, muchos de estos sitios, pues como bien decías, ¿no? Viven ahí en hostings compartidos. Las empresas de hosting en temas de seguridad a veces no les importa y simplemente hacen el cambio, ¿no? de lenguaje, en este caso de PHP. Entonces vamos a ver seguramente en breve cualquier cantidad de sitios con problemas, con errores. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La verdad es de que a mí al menos un par de empresas de hosting, digamos, populares en México, ¿no? Como es GoDaddy, como es HostGator, digamos que están siempre, ¿no? Atrás de los sitios de WordPress, tienen scripts que de alguna forma están, ¿no? Censando si de repente por ahí tienes alguna versión de WordPress que pueda ser ya peligrosa o que tenga algún reconocimiento de alguna vulnerabilidad y de repente te dejan mandar ahí, te mandan, ¿no? Notificaciones de que, bueno, pues tienes algún tema de algún potencial riesgo que puede comprometer el sitio, pero así como de repente te ayudan, también hay que decirlo, de repente hacen el brinco y este cambio puede venir sin previo aviso. Y bueno, pues es uno de los temas que hay que tener en cuenta, y justamente en estas actualizaciones, ¿no? de versiones de PHP es donde muchos sitios se han quedado ahí en el viaje, ¿no? Y como bien decías, muchas veces no es por la actualización al nuevo WordPress, ¿no? Sino por esas malas prácticas. Me ha tocado, por ejemplo, también, no sé si lo han experimentado ustedes, el que de repente, pues bueno, se modifican los scripts como tal del propio tema que están utilizando, ¿no? E incluso hasta en la misma actualización del tema puede llegar a haber algún problema con el despliegue de algunos bloques y eso es lo de menos, de información, ¿no? Y eso es lo de menos. Dale. ¿Por qué? Dale. Yo regularmente he trabajado con muchos paraestatales y con empresas de gobierno, les he asesorado y he hecho configuraciones de servidores de correo para casi todos. El tema está hace 2 años. Hicimos una auditoría para lo que era gobierno digital. La hicimos en una paraestatal. Y nos encontramos que la mayoría de los sitios de internet que están hechos con WordPress, de las páginas del gobierno, usaban plantillas. Qué bonita está la plantilla, ¿no? Pero algo muy curioso de la plantilla, o sea, hay algo que se llaman beacons y lo que se llaman rastreadores. Los beacons son pequeños objetos que se vinculan dentro de la hoja de estilo o dentro de las cabeceras de la plantilla, y regularmente las utilizan las empresas de marketing para rastrear a los usuarios y saber qué es lo que están haciendo. Bueno, pues nos encontramos que la mayor parte de las plantillas que hay para WordPress, sí, claro, por lo menos de las que ponen a nivel gobierno y empresas grandes, están plagadas de beacons y rastreadores. Eso sí es un problema también serio de seguridad, porque una página de gobierno no tiene por qué tener, claro, por ejemplo, no tiene por qué tener rastreadores. Pero ¿sabes qué, Joel? Algo que me he topado, por ejemplo, con muchos hostings que te dan esta posibilidad de instalar WordPress con un asistente, es que dentro de este asistente ya traen ciertos plugins que te instala sí o sí. Entonces, sí tienes la oportunidad de repente como que de desactivarlos, ¿no? Son como algunos plugins que están tipo sponsor, ¿no? De la misma plataforma, que no nada más están los que mencionas, ¿no? Sino de repente pues hay muchos plugins, por ejemplo, para el tema de formularios, para el tema de listas de correo de tipo marketing, ¿no? Y que pues bueno, los ves y dices, oh, pues está perfecto, ¿no? Y dices, es algo que a lo mejor puedo usar en el futuro o lo puedo usar de una vez, y lo empiezas a utilizar, ¿no? Y son este tipo de plugins que, como decías al inicio, ¿no? A veces son innecesarios, pero de repente se quedan ahí activados, están de alguna forma trabajando o haciendo algo, ejecutando alguna rutina para ver si obviamente tienen que mostrar algo, y definitivamente
lejos de, como dices tú, la información que de alguna forma están ahí manejando en las visitas que no tendría que, pues yo reitero, ¿no? El tema de los tiempos de carga de un sitio de repente con WordPress que está tremendamente maqueteado con algún plugin light o incluso hasta los de paga, pues bueno, puede de repente convertirse en un dolor de cabeza, cuando a lo mejor la solución, pues digo, no sé si les ha pasado, a mí me ha tocado ver páginas estáticas 100% trabajando y leyendo contenidos directamente de una base de datos para mostrarse a través de un WordPress. Pero bueno, Joel, pues habrá que decirlo, ¿no? Justamente, digo, estamos ya muy cerca del límite del tiempo del podcast de hoy, pero ¿por qué no nos platicas un poquito de esta solución que estás ahora probando, ¿no? Con este concepto de no bases de datos, sino archivos de datos, ¿no? Y que de repente, pues bueno, decirlo, ¿no? Pareciera que es una página totalmente estática con una carga ridículamente rápida, ¿no? Y que a lo mejor para alguien que no requiere como que estar presentando 8 o 10 contenidos que cambian diariamente, ¿no? O que es una página estática, pues vaya que puede ser una muy buena opción, ¿no? No, definitivamente. Hay alternativas a WordPress. Yo no consideraría, por ejemplo, habrá quienes digan, oye, es que Joomla también existe y está Drupal. Bueno, yo no consideraría como buena opción ni Joomla ni Drupal por lo siguiente. También son softwares populares. Y yo mencioné que 99 de cada 100 scripts van dirigidos hacia WordPress, pero el otro uno restante va dirigido hacia Drupal o hacia Joomla. Entonces, sí, hacia los otros dos. Sí, exactamente, entonces no hay muchas opciones. Ahora, de las opciones que yo recomiendo, más que otra cosa, sería utilizar cosas como por ejemplo Graph, que lo tienes ahí en pantalla, que es un manejador de contenido muy bueno, no utiliza base de datos, utiliza puros archivos de texto simple y básicamente Markdown, y básicamente lo que te ofrece es lo mismo que un WordPress, pero sin utilizar la base de datos, y deja decirte que es súper rapidísimo. No, es increíble la velocidad de carga. Una muestra, un botón, alcancelibre.org, que está sobre Graph. Sí, pruébelo. Pruébelo, así que dale una navegada al sitio de Alcance Libre y está súper rapidísimo. Sí, no, es impresionante. Parece de repente, lo hemos platicado, un HTML estático, tal cual, ¿no? El tiempo de carga es muy, muy rápido. Y bueno, pues también, ¿no? Esta parte de la administración de los contenidos que bueno, digo, como lo mencionaba al principio, ¿no? El sol sale para todos. Y si de repente hay alguien que a lo mejor es muy bueno diseñando y que el tema de la programación no es lo suyo, pues bueno, decir no todo es WordPress, ¿no? Hay soluciones como Graph que finalmente puedes plasmar a lo mejor un buen diseño, ¿no? Puedes plasmar el acoplar toda esta imagen corporativa que a lo mejor puedes estarle vendiendo a una empresa, pero en un administrador de contenido con una calidad, digamos, por arriba de WordPress, sin este riesgo de la popularidad que tiene WordPress, y finalmente, pues bueno, entregando algo que a nivel performance, pues la verdad es de que funciona y funciona bastante bien. Pero Joel, también con esta parte de la administración de los contenidos, de las categorías, vaya, lo que te da un administrador de contenido, ¿no? Sí, no, definitivamente, tiene todo, así que tiene de todo. Y yo creo que lo más relevante para los que son los diseñadores, Graph tiene prácticamente la misma cantidad de temas que van a encontrar para WordPress. Hay temas para aventar para arriba. No sé si quieras darle clic, por ejemplo, allá en la parte de downloads, irte a la parte de temas. Tiene una enorme cantidad de temas. Tiene una enorme cantidad de plugins. Los temas, van a verlos, son prácticamente los mismos que hay para WordPress. Todos se pueden modificar igualmente, la mayoría son software libre. Se puede modificar y adecuar a las necesidades de lo que uno requiera. Ahora, si por ejemplo la curva de aprendizaje se les hace muy elevada, bueno, se pueden instalar lo que son los famosos esqueletos que maneja Graph. Los esqueletos de Graph son instalaciones de Graph que ya tienen incluidas una selección de plugins y de temas para que funcionen específicamente para un uso en particular. Dale clic a la parte de esqueletos. Hay esqueletos, por ejemplo, para... Sí, digamos como para una estructura de un tipo de sitio, ¿no? Exactamente, que ya noticias, son con todas las complementos que requieren. Exactamente, puede ser para blog, por ejemplo. Lo que está muy de moda son los famosos sitios de una sola página, que así que se muestra toda la información
de inicio a fin. De inicio a fin en una sola página. Y bueno, obviamente, por plugins y por temas no hay queja, así que hay para aventar para arriba. Si, por ejemplo, piensan en cuestiones como Giglock, que eran otras alternativas que había hace muchos años, bueno, Giglock está súper atrasadísimo, está súper obsoleto y está muerto como tal. Y Grab lo que tiene de ventaja, primero es que está diseñado con tecnología moderna. Y bueno, pues, y además por cada descarga que hagan de Graph, ¿no? Graph estará dándole $2 a Tuxteno, ¿no? No, la verdad es que no nos da absolutamente nada Graph. Yo además tendré que decirlo, WordPress es una plataforma que incluso sigo utilizando, ¿no? En algunas cosas que hemos hecho, lo hemos dicho desde un inicio. El problema de WordPress como tal no es WordPress, sino es muchas veces lo que está alrededor de WordPress. Es una plataforma que además también tiene una gran cantidad de cosas que de repente algunos otros administradores de contenidos no tienen, como por ejemplo el hecho de trabajar ya con una app incorporada para consumir y procesar, ¿no? Contenidos. Entonces, bueno, al final de cuentas, mucho del objetivo de esta charla de WordPress es, pues bueno, platicar esas anécdotas que hemos tenido con usuarios que, bueno, pues han sufrido con el tema de WordPress y bueno, pues mostrar también que hay otro tipo de alternativas. Digo, ya nada más ahí para cerrar un poco, pues comentar que incluso hasta de repente, ¿no? La migración de un WordPress de servidor a servidor, pues vaya, también puede generar horas y horas de sano entretenimiento, Joel, ¿no? Sí, no, definitivamente, ¿no? Y con otras alternativas como por ejemplo Grab es facilísimo hacer una migración de servidor a servidor, nada más es copiar el directorio tal cual. Y prácticamente estamos del otro lado. Por base de datos, exactamente. Sí, es correcto. Muy bien. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Agradecemos, mi buen Jorge. Estuviste ahí, ¿no? Apoyándonos gráficamente ahí con todas las imágenes de este tema de WordPress. Pero bueno, pues sin más, pues para ir cerrando ahí el podcast, mi buen Joel, y fiel a la línea que hemos estado siguiendo, pues bueno, tenemos por acá, ¿no? Ya lo que es, pues digamos, un escritorio más de lo que hemos estado, digamos, presentando semana a semana. Y pues adelante, Joel. ¿Qué tenemos hoy? Hoy lo que tenemos el día de hoy es LXQT. LXQT, para quienes no lo conozcan, es la continuación de lo que en algún momento dado llegó a ser RazorQT y LXD. Resulta, y la historia rápidamente, mientras les voy mostrando algunas de las funciones que hace, es que los desarrolladores de LXD, uno de los desarrolladores decidió migrar su administrador de archivos, que es el PC File Manager. Lo decidieron migrar a Qt y les gustó tanto a la gente de RazorQT que fusionaron proyectos. Entonces los desarrolladores dejaron prácticamente el XD, se fueron a RazorQT y crearon el XQT. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene de ventajas el XQT? Uno, que es increíblemente ligero. ¿Cuánto uso de RAM? Después de que tú instalas esto en un equipo que no tenga servicios, te va a consumir menos de 200 megas de RAM. Repito, usa menos de 200 megas de RAM. Entonces, esto en una netbook o en una máquina muy viejita, que no pase del giga de RAM, pues está excelente. Porque va a trabajar súper liviano. El resto de las aplicaciones que tú quieras. Ahora, es un escritorio sumamente sencillo, no tiene nada de vistoso. Ahora, puedes elegir cualquier manejador de ventanas que tú quieras, por defecto utiliza OpenBox, pero es compatible con cualquier otro manejador de ventanas que tú elijas. Puede ser inclusive Marco, puede ser Metacity, puede ser el manejador de ventanas de XFC, puede ser el KWin, el de KDE. Lo que tengas instalado te va a preguntar cuál quieres usar. Regularmente, si no hay Open instalado, pues se va con OpenBox. Y lo que tiene de ventajas es súper rápido. Voy a cerrar esta ventana, voy a volver a abrirla. No tengo qué rápido abre el manejador de ventanas. Es un manejador de archivos. Tiene su propio visor de imágenes. Se llama LX Image. Ahí está. También es súper rápido. No tiene mayor complicación. Y de repente, Joel, no sé si te ha pasado, ¿no? Que
que gente que a lo mejor ha empezado a interactuar ahí con Linux, ¿no? Y se instala la última versión de Ubuntu, ¿no? En un equipo que a lo mejor, pues obviamente no está con las últimas, ¿no? En temas de hardware. Pues justamente esta es la parte fina en temas de escritorios de Linux, ¿no? Necesitamos de alguna forma hacer una buena selección en el escritorio que vamos a nosotros utilizar en base también al hardware que tenemos, ¿no? Entonces, esta digamos que es, como bien dijiste, para una netbook, ¿no? Esas netbook que, bueno, pues ya tienen ahí 8, 9 años y que de repente a lo mejor la tienes por ahí arrumbada. Un viernesito en la noche te pones a instalar Linux, un escritorio livianito y revive, ¿eh? Revive. Sí, por completo. Ahora, los inconvenientes que tiene, la interfaz es muy sencilla como se puede ver, no hace gran cosa. De los detalles, por ejemplo, si tiene muchas aplicaciones instaladas, van a toparse con este tipo de problemas, ¿no? Digo, LXQT, lo único que le falta es discriminar qué aplicaciones debe de ver, porque, por ejemplo, si tú le pones que la aplicación solamente se vea en GNOME, o que sea solamente en KDE, o que sea solamente en algún entorno de escritorio, pues te las va a mostrar todas de todos modos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueda llenar toda esa pantalla. Exactamente, mira, por ejemplo, esta es la configuración. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Es la configuración de todos los escritorios que tengo instalado en este equipo. Obviamente no discrimina cuáles le corresponden a LXQT nada más. Es el único detalle que yo le vería. Entonces, LXQT estaría perfecto si solamente instalan ese entorno de escritorio y no usan otra cosa más que eso, ¿no? Digo, fuera de eso, lo demás tiene su propia terminal, es muy rápida, es QTerminal, es rápida, es eficiente, no tiene mayores complicaciones. Y su único detalle son básicamente el diseño. Y el otro detalle importante es que los temas que hay para LXQT no son muchos y los que hay no cuadran con los temas GTK. Por tanto, lo que vas a tener es un escritorio que con temas que no existen en ningún otro tema de escritorio. Y digo, en otro entorno de escritorio. Entonces vas a tener que jugar un poquito para ver cómo quieres que sea la apariencia de, por ejemplo, aplicaciones GTK. Sí, de repente ahí, pues sacrificar un poquito, ¿no? Más que nada. Exactamente, sí, ¿no? Pero fuera de eso es un escritorio el escritorio, este es el escritorio light más completo que puede haber hasta ahorita. Hay otro escritorio que está igual de ligero que pero no es tan funcional y tan completo como será, por ejemplo, Lumina Desktop, que es el que voy a mostrar la próxima semana. Excelente, perfecto. Muy bien, pues Joel, ahí está una opción más. Yo reitero, hay muchos equipos que de repente, pues bueno, se van quedando ahí en el olvido. Hay mucha gente también que sé, ¿no? Que trabajan con Linux, pero de repente no han ido más allá a probar otro tipo de escritorios. Mucho de este tipo de presentaciones es justamente que puedan ver que hay más opciones y que, bueno, pues el tener un equipo viejo en condición de hardware, ¿no? Que a lo mejor, pues obviamente sí en comparación con el hardware más actual puede quedarse atrás, pero que de repente es un hardware que hace 5 o 6 años era muy bueno. De verdad, acoplando un escritorio con estas características o algún intermedio, no necesariamente estamos hablando ya que es un escritorio de verdad muy, pero muy liviano, podemos revivir un equipo y puede trabajar muy, pero muy bien. Wow. Con Linux, ¿no? Pero bueno, pues nos acercamos allá al final. Saludamos a toda la gente que, bueno, pues se ha acercado por ahí en el chat, que ha estado platicando. Saludos a Osmar, el buen Alan Montoya, vaya Electrón. Saludos a todos ustedes que, bueno, pues se manifestaron por acá en el chat. Recuerden que ya está disponible la app de Tuxteno a través del Google Play. Descárguenla. Hoy lanzamos por ahí nuestra primera notificación para recordarles que, bueno, pues estábamos acá grabando para que vinieran acá live de Tuxteno. Para la gente de iOS, un poquito ahí, sean pacientes, ya estamos prácticamente terminando la aplicación para iOS, así que estén muy pendientes, seguramente en un par de semanas la tendremos lista. Y bueno, pues sin más, cerramos el episodio del día de hoy, así que bueno, pues sin más, Jorge, te despido, muchas gracias. Gracias, buenas noches y maravilloso tema, maravilloso tema, úsenlo y no nada más revive hardware de 5 años, yo tengo uno de 20 y jala, pero precioso. Muy bien, pues ahí está, Joel, pues cerramos este podcast, gracias y nos escuchamos la próxima semana. Excelente escritorio, Joel, pues por mi parte, señores, yo soy Antonio Karam, recuerden
todas las ligas a nuestras redes sociales, la pueden encontrar ahí en www.tuxteno.com. Ahí están todas las ligas para todos los sitios, incluido Alcance Libre, incluido la aplicación de Tuxteno en la Play Store. Yo soy Antonio Cara, me despido. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.